Muy buenos días, mis hermanos queridos. Una cordial bienvenida a los hermanos que ya nos están acompañando poco a poco por medio del YouTube. Si pueden compartir este mensaje. Aquí tenemos dos siervos de Dios que estarán compartiendo con nosotros este conversatorio. Ya ustedes conocen a John Frank, que está entrando de España, y está Christian, que está entrando desde Germany. Primeramente damos la bienvenida a John Frank, quien está que forma parte del ministerio La Antorcha Profética. Ya muchos de ustedes lo conocen, un ministerio donde junto a muchos hermanos se está proclamando el mensaje presente para este tiempo. A través de su iglesia y también por medio de su canal comparte temas proféticos, bíblicos, actuales, ayudando a muchos a extender lo que está sucediendo en el mundo a la luz de la palabra de Dios. Hay algo que ayer escuché a un pastor que estuvo hablando sobre Turquía, y hay un nuevo libro que ha salido de la hermana G. de White por medio del hijo. No sé si tú lo conoces, pero eso aclara muchas cosas de lo que es Turquía. Es bien interesante. Un pastor lo comentó y le pedí que me lo pase, porque sería bueno ver todo cómo las cosas están pasando ahora allá. Y eso me parece interesante. Eso te vamos a tener también con ese tema ayudándonos aquí, John Frank. Asimismo nos acompaña Cristian uh, Villarroel. Jara Villarroel. Sí, Exacto, Jara exacto. Villarroel. Yes, Jara Villarroel. Parece que yo he visto que pones Cristian JV, Ve, que sí. sería, ya. El predicador también es un predicador que tiene está constantemente compartiendo el mensaje, enseñando y edificando a los hermanos a través de diferentes plataformas y grupos, siempre con el deseo de llevar a la verdad bíblica con claridad. También tiene su canal. No sé cuál es el nombre del canal, no me acuerdo. Sí, publicamos todos los estudios en Hechos Proféticos, canal Hechos Proféticos de YouTube. Ok, Y hay varios otros grupos y que varios lo otros. publican. Ok, agradecemos a ambos por estar aquí orando, y oramos para que el Señor dirija en este tiempo, que haga todo lo que se va a hacer hoy sea conforme a su palabra, a la ley y al testimonio. Si no dijeren como esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Vamos a usar la Biblia y la historia. Este conversatorio sea una bendición para todos ustedes. Vamos a empezar entonces con una oración. Cristian, no sé si puedes empezar con una oración. Ok. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jehová, te damos gracias por tu amor, tus bendiciones, por la oportunidad de compartir tu palabra. Y ahora te pedimos que guíes, Señor, nuestras mentes para poder expresar lo que es tu voluntad y que nuestros hermanos puedan oír lo que es tu palabra y lo que es tu verdad, para que puedan comprender y poder diferenciar la verdad del error. Y bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí participando y a cada uno de tus hijos. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a ir de frente a lo que es el tema, y Ujú. vamos a empezar, vamos a hacer la dinámica un poquito diferente, ah, diferente que antes. Vamos Mm. a tener media hora, Cristian va a hablar, y después media hora John Frank García. Lo vamos a hacer con tiempo, si a veces se pasan un poquito más, o se puede hacer equitativo a los dos. Vamos a dejar entonces el tiempo con nuestro hermano Cristian. Ok, gracias. Bueno, la pregunta es si el padre y el hijo son dos personas distintas. Y sí, claramente sí. En la Biblia hay dos personas, está el padre y está el hijo. Ahora, ¿cuál es el verdadero hijo? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, porque, como sabemos, la iglesia primitiva conocía la verdad. Por 1260 años Dios sostuvo su iglesia en el desierto, hasta que finalmente, a finales del siglo XIII, el conocimiento de Dios y la verdad fueron echados por tierra al asesinar Roma al último de los miembros de la iglesia primitiva que conocía la verdad, como decía en el juego del conflicto de los siglos, que en ese caso eran los valdenses, que tenían la verdadera Biblia, la Biblia sin corrupción, porque hay dos Biblias. La Biblia católica, creada en el año 382 por orden del Papa Dámaso, para reflejar en la Biblia católica la abominación desoladora con la que estaban asesinando al pueblo de Dios,
para que nosotros pudiéramos estudiar en la Biblia católica al Dios de la Trinidad. ¿Mm? Y estaba la verdadera Biblia que tenía la iglesia primitiva, los dos testigos, que estuvieron profetizando en todas las manos de los miembros de la iglesia primitiva por 1260 años hasta finales del siglo XIII, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra y se perdió ese conocimiento. Y lo único que quedó son los cadáveres de los dos testigos, como Jesús llama a la Biblia católica en el Apocalipsis, la Biblia que Lutero encontró en medio de la ciudad de Roma y sacó de Roma. Ahora, ¿cuándo fue definida la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Porque Jesús claramente identificó al Jesús que va a venir simulando la segunda venida, que es Satanás disfrazado de Cristo, cuando llegue el fin, cuando termine el fuerte pregón y llegue el fin, esa señal nos va a indicar que llegó el fin. Y Jesús dijo que es la abominación desoladora, que es el Cristo definido en los concilios ecuménicos de Roma, y que la gente va a decir, aquí está el Cristo, pero no es Jesús. Es Satanás disfrazado de Jesús, como Dios le mostró en la Joel. Ahora, ¿cómo fue definido este Cristo? Como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis, por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam y con cosas sacrificadas a los ídolos definieron la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Y la primera definición fue hecha en el credo de Nicea, y ahí están las cosas sacrificadas a los ídolos. Y para que comprendamos lo que hay en nuestra Biblia, tenemos que ver la historia y tenemos que conocer cuál es el credo de Nicea. El credo de Nicea dice lo siguiente: creemos en un Dios Padre, sin nombre, no creen en Jehová, porque es un Dios genérico sin nombre, que es la imagen de Zeus, y después Roma, en sus imágenes, usa las imágenes de Zeus para hablar de Dios Padre. Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y después dicen, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Y los dioses paganos engendraban dioses hijos. Jehová no engendró a ningún dios hijo. Engendrado, pues la imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como los dioses paganos engendraban a sus hijos. Como dicen, el unigénito del Padre. Y nosotros encontramos en nuestras Biblias este término, el unigénito del Padre. ¿De dónde viene? Del credo de Nicea. Y hay unos hermanos nuestros que toman esto, dice, porque tiene los genes del Padre. Y es mentira. Estas son las palabras de Satanás, que Satanás inspiró a los apóstatas y después los siervos de Satanás pusieron en nuestras Biblias. Entonces dice, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Y hay algunos de nuestros hermanos que dicen de los genes del Padre. Tenían los genes del Padre, por eso era Dios de Dios. Pues están repitiendo el credo de Nicea. Entonces, lo repito, lo leo todo de vuelta. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Y esa es la sustancia de todos los dioses paganos, porque ¿qué usaron los apóstatas? Los conceptos filosóficos que usaban los paganos para definir a sus ídolos. Y con esos conceptos definieron otro ídolo. El Dios Padre, que es un ídolo, este Dios Hijo, que es un ídolo, Dios de Dios, porque hay un segundo Dios. Cuando un Dios engendra a otro Dios, hay un segundo Dios. Y por eso en el Olimpo había muchos dioses, y es el politeísmo pagano, porque cuando un Dios engendra a otro, ya no hay un solo Dios, hay varios dioses. Y esto es paganismo, es politeísmo pagano. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y ahí viene el concepto del agente creador que creó Platón, el verbo Platón, el agente creador. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros, los humanos, y para nuestra salvación, descendió y se hizo carne. Y este ídolo supuestamente es el que nos redimió, pero es una mentira. Y finalmente dicen, y en el Espíritu Santo, y no definen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Constantino medió entre arrianos y trinitarios y definió aquí en este credo lo que era común a ellos. Y disputaban si el Espíritu Santo era una tercera hipóstasis de la sustancia divina o no. Pero nuestros pioneros creían esto. Entonces, cuando uno va a lo que creían nuestros pioneros, creían esto, creían el credo de Nicea. Y como Dios le dijo a Elena White, Jesús no podía venir todavía porque ellos tenían que deshacerse de los errores que habían heredado los paganos y los papistas, porque no conocían al Dios verdadero. Nuestros pioneros no conocían la verdad. Entonces, cuando uno lee el credo que publicó primero en forma anónima Jaime Juárez y Urias Smith, y es el credo niceno,
Ahí está esta abominación. Y las siguientes son las palabras inspiradas por Satanás en los sabios de Roma, que como Dios le mostró a White, tenían que, a partir del año 382, que el Papa Dámaso le dio la orden a Jerónimo Estridón de crear la Biblia Católica, tenían que reflejar a la Biblia Católica esta abominación. Y leemos Juan 1, 1 al 3 y 14. En el principio era el verbo de Platón. Directamente pusieron el nombre del verbo de Platón. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que había otra persona que estaba con Dios que también era Dios. Y esto es el credo de Nicea. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, el agente creador. El verbo de Platón, credo de Nicea. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ya que el verbo fue hecho carne, credo de Nicea, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, credo de Nicea. Entonces fíjense, acá está reflejado el credo de Nicea, y en varios versículos de nuestro Nuevo Testamento, como Juan 17:5, cuando Jesús ora agregamos este versículo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Credo de Nicea. Filipenses 2, 5 al 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, creó en Nicea porque era un Dios, eh, no estimó el ser igual a Dios, creó en Nicea como cosa que aferrarse. Y después en Colosenses, que estudiamos este trimestre, Colosenses 1:16 dice lo siguiente: todo fue creado por medio de él, porque es el agente creador, creó en Nicea, y para él, y él es antes de todas las cosas, creó en Nicea, y todas las cosas en él subsisten, credo de Nicea. Y en Hebreos 1, 1 al 3 aparece reflejado también perfectamente el credo de Nicea. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el agente creador, credo de Nicea, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que tiene la sustancia del Padre, credo de Nicea, cosa sacrificada a los ídolos, usada el credo de Nicea, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, credo de Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, credo de Nicea, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora, ¿es verdad o es mentira esto? Y hay algo interesante. Una forma clara de ver que es mentira es ver, como dice la porción del Apocalipsis, Apocalipsis 15, que todos los redimidos de la última generación van a cantar el cántico de Moisés. Apocalipsis 15 nos dice claramente que todos van a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y eso va a suceder antes que caigan las plagas. ¿Por qué cantan el cántico de Moisés? Porque es una profecía que los habrá ayudado a ver lo que antes no veían y a descubrir el engaño de la imagen de la bestia, y habrán dejado de orar a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, a la Trinidad y a sus ídolos, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Porque si uno adora a los tres ídolos o adora a dos, es lo mismo. El que adora al Dios Padre y al Dios Hijo, como hacían nuestros pioneros, usando las palabras inspiradas por Satanás en los sabios de Roma, adora a Satanás y a los demonios también. ¿Y qué dice el cántico Moisés? Primero, nos muestra que Jehová, nuestro Dios y Padre, es nuestro verdadero creador y no lo es la abominación asoladora, como Jesús llama al Dios Hijo de la Trinidad. No lo es el Dios Hijo de la Trinidad, no lo es el verbo de Platón, que es el disfraz cristiano Satanás, el impostor que, como lo hizo en el cielo, busca ocupar el lugar de Jehová. Deuteronomio 32, 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca, no dos personas ni tres, una sola es la roca, Jehová, cuya obra es perfecta, y termina diciendo así: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. ¿Quién nos creó? Nuestro Dios y Padre, no el Verbo. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos creó? Jehová, nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre es Jesús. No el verbo es un ídolo. Entonces, si nosotros queremos vivir como dijo Jesús a Satanás, tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y si negamos una sola de estas palabras, no podemos vivir.
Todo lo otro es mentira. En segundo lugar, el cántico Moisés nos muestra que solo Jehová guió a Israel de Egipto a Canaán y que con él no había otra persona que fuera Dios. Con él no estaba el Dios Hijo al que los que adoran a la abominación desoladora buscan disfrazar del ángel de Jehová. Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Quién lo guió? Solo nuestro Dios y Padre. No había otra persona con él. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. No estaba el Verbo, no estaba el Dios Hijo. Cuando la Biblia se pone el ángel de Jehová con mayúscula, en el caso de cuando Jehová habla con Moisés, está hablando de la zarza, su mensajero era la zarza. Y después el mensajero que lo guió era la columna de fuego de noche y la columna de nubes de día. No era otra persona, no era otro Dios. Y en tercer lugar, el cántico de Moisés, perdón, nos anuncia que en el tiempo de la última generación, en la iglesia remanente, en medio del pueblo que no es pueblo, habría sido introducida la imagen de la bestia, la falsa roca que son dioses, cuya vid, cuyo Jesús, es la vid de Sodoma, y que la falsa roca habría sido puesta en lugar de Jehová. Deuteronomio 32, 31 al 38. Porque la roca de ellos, en minúscula, la falsa roca, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid. Ahora, esta vid, el Jesús de la Trinidad, es la vid de Sodoma. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo, y Apolo era sodomita. Los griegos, que eran sodomitas, hicieron a su dios sodomita, y esa imagen se la llamó Cristo. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes de su vino, porque son doctrinas de demonios. En nuestra iglesia, ¿qué habría? Jehová anunció que habría doctrinas de demonios. Y ponzoño cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el anuncio del primer ángel. Cuando llegara el tiempo en que Jehová juzgaría a su pueblo, ¿qué habría en medio de la iglesia remanente? Estaría la falsa roca que son dioses, la Trinidad. Y por amor a su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no quedas ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúsculas en que se refugiaban, la falsa roca son dioses, la Trinidad, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, porque ¿a quién se adora el sábado en la iglesia adventista? A estos dioses, a los dioses de la mujer Jezabel. ¿Y qué dice Jehová? Levántense que os ayuden y os defiendan. ¿Qué dice? Si le oran a esos dioses, ellos deben ayudarlos y defenderlos, no Jehová. Y este es el mensaje de Elías. Si le oramos a Baal, el dios de la mujer Jezabel, a la imagen de la bestia, como se enseña en las 40 madrugadas, por ejemplo, como mostramos en la lección de esta semana, son los dioses que son parte de la imagen de la bestia, los demonios que se esconden detrás de la Trinidad, los que deben responder nuestras oraciones y no Jehová. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está cometiendo los mismos pecados que trajeron la ira de Jehová sobre Israel, como leemos el cántico de Moisés en Deuteronomio 32, 17 al 19. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y en cuarto lugar, el cántico de Moisés nos muestra que debemos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Jehová es una persona singular y que con él no hay otra persona que sea Dios. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová, y no hay dioses conmigo. O sea que dice Jehová, no tengo relación alguna con la abominación asoladora, con la Trinidad, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, como lo estableció el edicto de Tesalónica el año 380. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
Al anunciar la venida del Mesías en Isaías 44, 6 al 8, Jehová dijo claramente algo que buscan ocultar los que adoran a la deidad de los pioneros o a la Trinidad. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué está diciendo Jehová? Que Jehová nos redimiría. Jehová de los ejércitos dice, yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Había otra persona aparte de Jehová que fuera Dios? No existía. El verbo, el Dios, el verbo, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, ¿qué son? Ídolos. Porque termine siendo así Jehová. No hay Dios sino yo, una persona singular, no hay fuerte. No conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza, que tenga mis genes, como dicen algunos, usando las palabras sabios de Roma. Jehová no lo conoce. ¿El verbo qué es? Un ídolo. El Dios Espíritu Santo qué es? Un ídolo. Y el Dios Padre de la Trinidad qué es? Un ídolo. Porque son tres hipóstasis del sol, como los muestra Roma. Son tres hipóstasis de Baal: Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y me quedan 3 minutos. El Salmo 139 también es muy claro, porque ahí David habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Jehová. Y dice claramente que, por ejemplo, 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, porque Jehová conoce las cosas del principio. Y esta es la omnisciencia de Jehová, que no necesita que nadie le cuente lo que sucede. No necesita que vaya un ángel y le cuente. Satanás sí. Y en el versículo 6 dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque donde está el espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová, nuestro Dios y Padre. Como Jesús lo enseñó, Jehová es espíritu y el espíritu de Jehová es la omnipresencia de Jehová. Y sigue diciendo David, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado y aquí, allí tú estás. ¿Y dónde se puede esconder alguien de Jehová? En ningún lado. Y el versículo 14 termina diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la Trinidad? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo de la Trinidad? Son los espíritus de demonios. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, por lo que necesita que sus ángeles, el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, le cuenten lo que está sucediendo. Y Satanás tampoco es omnipresente, por lo que necesita que sus ángeles se dispersen por toda la tierra y simulen la omnipresencia del Espíritu Santo de la Trinidad, y habiten en las personas en las que habita el Espíritu Santo de la Trinidad para hacerlos parte de la sinagoga de Satanás, hacer germinar en ellos la semilla de la cizaña y llevarlos a conocer las profundidades de Satanás, algo que ellos conocen muy bien. Por eso, cuando escuchen que los ángeles van a contarle a Dios lo que sucede, sepan que se está hablando de Satanás, el Dios de la Gran Babilonia y de los demonios, porque Jehová, antes que nosotros hablemos, ya sabe lo que vamos a hacer. Y este es el tema. Y me quedan unos segundos y voy a terminar con esto. Ahora, ¿cuántos espíritus de demonios trabajan como el Espíritu Santo de la Trinidad? Y nosotros sabemos que Satanás logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles, y que los ángeles no caídos son millones de millones, como dice el Apocalipsis 5:11. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos millones de millones son los ángeles no caídos? No lo sabemos, puede ser 2, lo mínimo, o 100 millones, o 1.000 millones de millones. Ahora, ¿cuántos millones son los ángeles caídos? La mitad de los ángeles no caídos, pueden ser 1 o 50 millones de millones. Y si como mínimo son 1 millón de millones, ¿cuántos hay por cada adventista? Si somos unos 20 millones de adventistas, entonces hay 50.000 demonios por cada adventista y están buscando hacernos parte de su habitación. Porque hasta que comience el tiempo de angustia y pueda escuchar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, Dios protege al pueblo que está en medio de la gran Babilonia. Y como lo escribió Elena Juárez en Testimonios por los Ministros, página 50, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas.
porque el primer trabajo del pueblo antista era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesús. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, cita las palabras de Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué buscarían los espíritus de demonios? Hacer germinar la semilla de la cizaña, sembrar en los corazones de todos los adventistas. ¿Quiénes? Porque la semilla de la cizaña es el falso Jesús. Y en el corazón de los pioneros estaba sembrada la semilla de la cizaña, porque creían en el falso Jesús, en el Verbo. No creían en el verdadero Jesús. Y no me queda más tiempo, ¿eh? Así que vamos a parar acá y después vamos a tratar de presentarles quién es el verdadero Jesús y la diferencia con el falso, que es el disfraz cristiano de Satanás. Bueno, gracias por la atención. Gracias, Cristian. Y entonces ahora vamos con nuestro hermano John Frank García. También tiene media hora. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, voy a tratar de expresar todos los textos que traje para compartir lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca de, bueno, el Padre y el Hijo, lo que está revelado, ¿no? Pero obviamente comienzo diciendo claramente que para nosotros nuestra única regla de fe y práctica es lo que dice la Escritura, lo que está escrito en la Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, obviamente. Y ahí, bueno, comenzamos con la palabra. En Génesis capítulo 1 versículo 26 se manifiesta la existencia del Padre y del Hijo, porque dice allí lo siguiente, ¿no? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios está hablando a otra persona. Dice, hagamos, no dice hago, hagamos. Y se lo dice a otra persona y esta otra persona es la única que puede compartir su imagen, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No se lo dijo a los ángeles porque los ángeles no tienen la imagen misma de Dios. Solo se lo pudo haber dicho a otra persona que sí tiene su misma imagen y semejanza. Pero este texto todavía, más claro que este texto, o sea, o que complementa, o que mejor dicho, explica este texto, es el libro de Proverbios capítulo 8 a partir del versículo 22. Justamente nos comienza a hablar de la existencia, o sea, nos menciona este tema y nos menciona de Jesucristo. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces aquí está diciendo, eh, en este caso se refiere a Jesucristo, y está diciendo que Jehová lo poseía. Fíjense, Jehová me poseía. Entonces está Jehová, que es uno, y el otro que habla me dice me poseía. En el principio de su camino, de su camino. O sea, aquí Jehová no es el que está hablando otro que no es Jehová. Dice que Jehová lo poseía en el principio de su camino, antes de sus obras. Luego dice, este que sigue hablando dice, eternamente tuvo el principado. Fíjense que esta palabra es clave porque se está mencionando él se está identificando como el príncipe. Indudablemente el príncipe es el hijo del rey. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y ya a partir del versículo 24 señala justamente lo mismo que ya mencionó antes. ¿Y qué cosa menciona? Bueno, que fue engendrado. Antes de los abismos fui engendrada. O sea, que este príncipe al cual Jehová poseía en el principio de su camino, o según la King James, dice Jehová me adquirió. Es la misma palabra que se usa cuando dice que Eva adquirió a Caín. O sea, está hablando del nacimiento. Jehová me dio a luz en el principio de su camino, desde eternamente tuvo el principado, y allí fue engendrado, antes que fuesen las fuentes las muchas aguas. Y luego que menciona todas estas, que menciona este punto, luego dice lo siguiente, eh,
A partir del versículo 27 del mismo capítulo menciona que él estaba junto con el Padre en la creación, que sería Génesis 1:26, dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. O sea, cuando Jehová formaba los cielos, estaba yo. O sea, Jehová uno y el yo es otro. Cuando señalaba por compás de la sobrefaz de la misma. Y luego sigue diciendo, cuando ponía, en el versículo 28 dice, cuando ponía a la mar su estatuto. Cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. El 29, cuando ponía a la mar su estatuto, dice, y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y en el 30 termina diciendo la contundencia de lo siguiente. Con él, fíjense, él singular, estaba yo, otro singular, diferente. Con él estaba yo, son dos, ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. O sea, Proverbios 8, indudablemente, es uno de los textos más claros del Antiguo Testamento que habla acerca de lo que ocurrió en la creación. En Génesis 1:26, cuando Dios dijo hagamos, ¿a quién se lo dijo? Proverbios 8 nos dice, a aquel que Jehová adquirió el principio, el cual es el príncipe y que él mismo testifica que era el compañero y colaborador del Padre en la creación. Con él estaba yo ordenándolo todo. Él, singular número uno, estaba yo, singular número dos, ordenándolo todo. Y evidentemente, a los que, digamos, también creen en el espíritu de profecía, tienen que leerse Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, la página 11 en español, dice justamente que el Padre no estaba solo. Específicamente dice, el Padre no estaba solo, el soberano del universo no estaba solo. Estaba con él, evidentemente, Jesucristo, y cita los versículos respectivos. Bueno, esto por este lado, ¿no? Ahora seguimos avanzando en la historia bíblica y, por ejemplo, nos vamos al libro de Josué, capítulo 5 versículo 13, donde también se menciona algo interesante en relación a este punto que estamos mencionando. Josué está por llegar a Jericó y, y hacer la conquista de Jericó. Bueno, creo que es muy largo, no se va a ver bien. Entonces, en el versículo 13 dice lo siguiente, ¿no? El contexto dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces él responde, y esto es importante por lo que venimos hablando desde Proverbios, ¿no? No, respondió y dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor, mi siervo? ¿Qué dice el señor, mi siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Entonces, noto interesante aquí para entender. Él se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Jehová es el rey y él es el príncipe. Lo mismo que ya leímos en Proverbios 8. El príncipe eternamente tuvo el principado, el compañero del Padre en la creación. Noten otra cosa, Josué lo adora, se postra y lo adora y pide indicación. Y entonces, fíjense que este príncipe se presenta como el mismo que se le presentó a Moisés en la zarza, porque le dice, el príncipe del ejército de Jehová le respondió, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces tenemos allí la evidencia de, pues, de el príncipe de Jehová, al cual Josué adoró. Evidentemente, el príncipe es el hijo del rey y esto lo confirma con Proverbios que ya lo leímos. Otro texto, Jueces capítulo 6, versículo 22, también me presenta la existencia del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, el contexto es Gedeón, eh, que está pues con la visión que le han dado, y dice lo siguiente, creo que son muchos textos, vamos a leer solamente el 21, ponemos allí, luego ponemos el 22. Josué 6, 21 dice, extendiendo el ángel de Jehová
el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura. Subió fuego de la peña y los consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Indudablemente era el ángel de Jehová. Ahora, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué fue lo que entendió Gedeón? Gedeón dice, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. O sea, indudablemente, dos personas se manifiestan aquí, Jehová, el Señor Jehová, y el ángel de Jehová. Y Gedeón clama a Jehová y clama diciendo, o sea, la preocupación es que él entiende que el ángel de Jehová es tan glorioso como el mismo Jehová. Entonces fíjense quién le responde. Fíjense quién le responde. Le responde Jehová. Le responde no el ángel de Jehová, sino Jehová. Jehová le dijo, pasa a ti, no tenga temor, no morirás. Entonces aquí están lo mismo que Josué, el ángel de Jehová y Jehová. El ángel de Jehová que hemos leído, eh, cuando Gedeón lo ve y se da cuenta que es el ángel de Jehová, que no es cualquier ángel, sino el ángel de Jehová, se angustia porque sabe que entonces al haberlo visto está en riesgo de morir. Entonces Jehová mismo le responde, no, ten paz que no vas a morir. Aquí están dos personas, el Padre, que es Jehová, y el ángel de Jehová. Otro texto, vamos a ver en, creo que Jueces mismo, pero el capítulo 13 nos habla de Manoa, ¿sí? ¿Quién se le aparece a Manoa? Se le aparece el ángel de Jehová. Esto es Jueces capítulo 3. Le dice que va a concebir un hijo y le da todas las instrucciones a la esposa de a Manoa, ¿no? A la esposa de Manoa. Entonces, ¿qué le dice la esposa de Manoa a Manoa cuando se encuentran? Le responde lo siguiente, vamos a leerlo allí. La mujer vino y le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Muy bien, entonces me dijo que iba a concebir, que no debía comer nada extraño. Entonces, bueno, Manoa oró ¿a quién? A Jehová, al Padre. ¿Y qué encontramos en la Biblia? Bueno, oró Jehová y le dijo, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a nosotros. Fíjese que aquí Manoa mismo está claramente entendido. Él le ora a Jehová, pero está hablando de otra persona que es el varón que Jehová envió. Dios oyó la voz de Manoa, el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer, estando ya en el campo, la mujer corrió rápidamente, buscó a su marido. Manoa siguió a su mujer y le pregunta, Manoa, al varón, al ángel, ¿qué le pregunta? En el versículo 11 dice lo siguiente. Se levantó Manoa, siguió a su mujer, llegó al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces él le instruye, ¿no? Y le dijo a Manoa, Manoa le dice, cúmplese tu palabra. eh, y el ángel le repite todo lo que tenía que hacer, cómo tratar al niño, ¿no? Entonces Manoa le ruega, dice el versículo 15, que se quede, que van a hacer un cabrito para él. Y note aquí, ¿no? Lo que dice el ángel. El ángel de Jehová le respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, pero si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoa que que aquel era el ángel de Jehová. O sea, no era, fíjense, Manoa no sabía que era el ángel de Jehová. Sabía que era un varón de Dios, pero no que era el ángel de Jehová. O sea, estos hebreos ya conocían que el ángel de Jehová no era cualquier ángel común. Entonces le pregunta Manoa al ángel, ¿cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. El ángel de Jehová, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces ahora pasa algo interesante. Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente, lo sacrificó sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro, dice, ¿no? El ángel hizo, a ver, no copié el versículo que era, el 19. El versículo 19 dice lo siguiente: Manoah tomó un cabrito de las cabras, un presente, lo sacrificó sobre la peña a Jehová, y el ángel hizo milagro a vista de Manoah y de su mujer. ¿Por qué? Porque aconteció, dice el versículo siguiente, que, otra vez, aconteció lo siguiente, que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió
en la llama del altar, a vista de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Noten la reacción. Eh, y el ángel de Jehová no tornó a aparecer a Manoah, entonces conoció, mira, ahí esto fue lo que pasó. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que hizo el ángel, ¿qué entendieron? Entendieron que era el ángel de Jehová. Y miren la respuesta en el versículo 22. Después que se dan cuenta que es el ángel de Jehová, ¿qué dicen? Dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces, aquí tenemos otra evidencia de que, bueno, estos israelitas, lo mismo que Gedeón, sabían que el ángel de Jehová era también Dios. Indudablemente sabían que era el príncipe, el hijo, el príncipe, el hijo del rey. Muy bien, otro texto, el Salmo segundo también nos habla de el Hijo de Dios y su Hijo. Salmo segundo nos dice lo siguiente, ¿no? Eh, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que lo podamos ver. Yo, empero, he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces aquí está hablando un salmo mesiánico, una profecía, donde se revela a dos personas. Yo te he engendrado hoy. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. O sea, Jehová y su hijo. Y luego al final del salmo justamente dice, servid a Jehová con temor, alegrados con temblor, besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y esto es un salmo, bueno, salmo segundo, que habla de dos, del Padre y del Hijo. Otro salmo, el Salmo 45, mismo Salmo 45, versículo 6, dice lo siguiente, ¿no? Este es interesante porque está una persona que está hablando, versículos 6 y 7, Salmo 45, ya se los pongo en pantalla, dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, está hablando una persona hacia Dios. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Entonces, este texto es otro salmo. Y aquí evidentemente se está identificando que a esta persona a quien se refieren se le llama Dios. Y dice, pero sin embargo no se refiere a Jehová el Padre porque luego dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, tú eres Dios, pero a ti te ungió el Dios tuyo. Y evidentemente el apóstol Pablo lo explica en Hebreos, haciendo referencia de que esto se refiere a Jesucristo, que esto lo dijo el Padre con referencia al Hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y cita este texto. Entonces, esto no se lo dijo Dios a un ángel, se lo dijo Dios a su Hijo. Dios, lo llamó Dios, pero dice que también que a ese que se le llama Dios, lo ungió el Dios de él. Entonces, evidencia de dos personas aquí, ¿no? Que comparten el mismo nombre, el nombre Dios. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Ya Pablo lo explica en Hebreos 1, porque el Hijo heredó el nombre de su Padre. El Salmo 110, otro texto importantísimo. Este texto es el mismo Jesús lo cita cuando debate con los fariseos justamente acerca de su divinidad. ¿Por qué? Porque Jesús le pregunta a los fariseos, ¿qué saben ustedes del Mesías, del Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías? Entonces ellos responden de David. Entonces él cita el Salmo 110, versículo 1, y fíjense lo que le dice, ¿no? Lo que le dice en el Salmo 110. A ver, ajá. 110, versículo 1, y luego el versículo 4 del mismo Salmo. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Jehová es uno, le dijo a mi Señor. O sea, es una conversación entre dos personas. Uno es Jehová y el otro es mi Señor, que es Adonai. Jehová le dijo a Adonai, siéntate a mi diestra, hasta en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego más adelante le dice Jehová a ese Adonai, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Textos que evidentemente la primera parte del texto la usa Jesús cuando, como ya dije, para hablar a los fariseos acerca
de que el Mesías era hijo de Dios, que era divino, no de David, sino de Dios. Y también lo usa Pablo en Hebreos cuando habla del sacerdocio de Cristo, que es del orden de Melquisedec. Muy bien, Daniel 7, versículos 13 y 14, un texto que es una visión, también es muy claro. El versículo de Daniel, capítulo 7, versículo 13, específicamente el 13, porque dice, habla de dos, habla del anciano de días y del hijo del hombre. Mira, yo en la visión de la noche, y aquí las nubes del cielo, un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, y le hicieron llegar delante de él. Entonces aquí está representando cuando Cristo llega al Padre, justamente en el juicio, y son dos personas, evidentemente. Luego, Miqueas 5:2, otro texto que también es muy claro del Antiguo Testamento. Aquí todo lo que hemos analizado es solamente del Antiguo Testamento. Y justamente, miren lo que dice, es Dios mismo hablando de su Hijo. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los príncipes de Judá, entre los millares de Judá, perdón, de ti me saldrá, noten, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, Dios está hablando que de Belén le saldría, me saldría el que será Señor en Israel, o sea, Adonai. O sea, de ti nacerá, de ti me nacerá Adonai. Pero luego dice algo interesante. Y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, está diciendo que el Mesías, Adonai, el que será Señor en Israel, tiene dos salidas. Una salida que será en Belén, me saldrá en futuro, pero su salida no es esas que saldrá en Belén, no va a ser la primera. Su salida ya ha salido antes. ¿Cuándo? En los días de la eternidad. O sea, este texto está diciendo que Jesús tuvo dos nacimientos. El nacimiento en Belén y como hijo de hombre, como encarnado, como hijo de María, hijo de Dios, pero antes, en la eternidad, ya había salido exactamente lo mismo que dice Proverbios capítulo 8, cuando dice, antes de los abismos fui engendrada. O sea que antes de la creación, el príncipe fue engendrado, el que colaboró con el Padre en la creación, fue engendrado en la eternidad. Lo mismo lo confirma entonces aquí Miqueas capítulo 5, versículo 2. Zacarías 6:13. Zacarías 6:13 es otro texto que nos habla acerca justamente de esto mismo. Está hablando de dos, ¿no? Está hablando del Padre y del Hijo. Dice Zacarías 6:13, Él edificará templo de Jehová. Él le hará un templo a Jehová. O sea, son dos aquí, un Él y Jehová. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio. Y consejo de paz será entre ambos a dos. O sea, aquí textualmente la escritura habla de dos. Jehová y el que le hará el templo a Jehová. Jehová y el que se sentará como sacerdote de Jehová. Y dice que esos serán dos. Dos. Jehová y su sacerdote, ambos a dos. Zacarías 6:13. Y el último texto del Antiguo Testamento encontramos en Malaquías capítulo 3 cuando dice exactamente lo mismo que acabamos de leer aquí en Zacarías, pero en palabras de Malaquías, ¿no? Malaquías 3:1 dice, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese sería Juan el Bautista. Y luego vendrá a su templo el Señor, Adonai, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis, a quien buscáis, a quien deseáis vosotros. Esto lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero claro, aquí está hablando de Jesús. Ahora, seguimos leyendo en Malaquías y dice que lo siguiente, hablando de ese ángel del pacto, noten bien, ángel del pacto que vendrá a su templo. O sea, primero está diciendo, el Malaquías 3:1 dice que vendrá a su templo el Señor. Ese Señor también se identifica aquí mismo como el ángel del pacto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más dice sobre ese ángel del pacto? Bueno, ahí mismo en Malaquías dice lo siguiente. Sentaráse para afinar afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. O sea, está hablando ¿de qué está hablando? Cuando se sienta para afinar la plata, está hablando de juicio.
Y está diciendo justamente lo mismo que leímos en Daniel capítulo 7, que el Hijo del Hombre viene al Padre como juicio. Y dice que Él se va a sentar para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Bueno, básicamente, esos son los textos solamente del Antiguo Testamento. Lo que puedo mencionar, para que lo tengamos como mención, porque no nos va a alcanzar de leerlos todos, en el Nuevo Testamento, Mateo 3:17, aparece el Padre que habla, este es mi Hijo, y Jesús está en la tierra. Entonces está evidente que son dos personas. Lo mismo dice Marcos 1:11 y Marcos 17:5 al respecto de esto, ¿no? De que es el Padre hablando. Luego encontramos, creo que es Marcos 9:7 si no lo recuerdo mal, a ver aquí rápidamente. Dice, sí, en la transfiguración, cuando estaban allí presentes Pedro, Juan y Jacobo, en el monte de la transfiguración, vino una nube que les hizo sombra y una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado. O sea, lo mismo que pasó en el bautismo pasó en la transfiguración, cuando el Padre testificó de que Jesús es su hijo. Y se ve que son dos personas, una persona que es el que habla en la nube y Jesús que está allí en la tierra. Eso lo podemos ver allí en Monte de la Transfiguración. Luego, bueno, textos como Juan 1:1 y que ya fue mencionado, que dice que el verbo era Dios y estaba con Dios, son dos personas. Juan 5:19, vamos a ver rápidamente, Juan 5:19, eh, lo tengo aquí anotado. Ah, bueno, sí, Jesús habla del Padre. Dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Todo lo que Él hace, lo hace el Hijo juntamente. El Padre ama al Hijo. Son dos textos claramente que hablan del Padre y el Hijo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 12:28, este texto también es muy parecido a lo que hemos leído de lo que ocurrió en el bautismo y en la transfiguración. ¿Por qué? Porque en Juan 12:28 Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente estaba presente y había oído que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Jesús dijo, no ha venido esta voz por mi causa, por causa de vosotros. También falta aquí mencionar cuando Jesús ora a su Padre que, por ejemplo, le da gracias para resucitar a Lázaro, cuando le dice a su padre, cuando dice, yo rogaré al Padre, y él le dará otro consolador, o sea, Jesús dice que él va a rogar a su Padre. En Juan 17, cuando aparece él hablando y orando a su Padre. 1 Corintios 15:28, cuando dice que él va a entregar el reino al Dios y Padre. Lo que hemos leído todo de Hebreos capítulo 1, eso también habla del Padre y el Hijo. Hebreos 9:24 dice que Jesús subió al cielo a presentarse por nosotros ante el Padre. Segunda de Pedro 1:16 y 18 dice que Jesucristo, se testifica Pedro que él escuchó la voz en el monte cuando la transfiguración, que testificó de que Jesús era su hijo. Primera de Juan 2:1 dice que Jesús es el abogado ante el Padre. Primera de Juan 2:22 al 23 dice que el que niega al Padre y al Hijo, o sea, que el que niega esas dos personas es al anticristo. Y bueno, los textos de Apocalipsis. Apocalipsis 4 es muy parecido a Daniel 7, aparece el Padre que está sentado en el trono con un libro en la mano, y en Apocalipsis 5 el Cordero toma ese libro, o sea, el Un Cordero es minuto. Cristo, gracias, el Cordero es Cristo y el que está sentado en el trono es el Padre, y al final, capítulo 5 versículo 13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria y la alabanza, son dos personas. Apocalipsis 7:10, la gran multitud también dice que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esos son todos los textos que son muy claros en cuanto a la existencia de dos personas, que sería el Padre y el Hijo. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos con la pregunta para Cristian. Si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo se entiende el bautismo de Cristo donde aparece el Padre hablando desde el cielo, el Hijo en el agua, el Espíritu Santo descendiendo? Mateo 3, 16, 17. Es que Jehová engendró al Mesías con la carne de David como le prometió a David. Y el Mesías
como Jehová mismo lo llama, es el renuevo humano de Jehová. Entonces, no existía antes un Dios Hijo. Los versículos que citó nuestro hermano John, ahí hizo suposiciones, pero son contrarios a la palabra de Dios, porque Jehová dice que, y lo leímos claramente, que no hay Dios sino Él. Él no tiene un hijo, no engendró un hijo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Entonces no podemos hacer a Jehová mentiroso. Jehová dice la verdad. Entonces no hay un Dios sin sabiduría. Entonces, cuando Salomón en Proverbios habló de la sabiduría de Jehová, está hablando de la sabiduría de Jehová, no otra persona, porque todo lo hizo con sabiduría Jehová. Cuando Dios le habla ¿a quién habló en la creación? Diciendo, hagamos al hombre. No tenemos que inventar. El decir que estaba el Padre y el Hijo ahí es un invento, porque la Biblia es clara, la Biblia se tiene que explicar a sí misma. Y cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, el que escribió el Génesis fue ¿quién? Moisés. Y él escribió el libro de Job. Y en el libro de Job, Moisés escribió que la obra de creación la hizo solo Jehová y que con él no había otra persona que participara de la creación. Job 9:8, él solo, una persona singular, extendió los cielos y anda sobre las olas. Job 37:18, cuando Jehová habla con Job y le pregunta, ¿extendiste tú con él, una persona singular, los cielos? Y hablando de quienes estaban con Jehová en el tiempo de la creación, eh, es muy claro. ¿Eh? ¿Qué dijo Job? ¿Qué escribió Moisés libro de Job? Job 38, 3 al 7. Ahora ciñe como varón tus lomos, hablando Jehová con Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? ¿Quién fundó la tierra? Jehová dice yo, una persona singular. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora cuenta claramente quiénes estaban con Jehová en el tiempo de la creación. Cuando alababan todas las estrellas del alba, los ángeles no caídos, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los otros seres creados que habitan en los cielos de los cielos. Ellos estaban con Jehová. Y Jehová les dijo, hagamos, y como dice Génesis, Jehová hizo. No hicieron varias personas. Entonces la Biblia se explica a sí mismo. Los que estaban con Jehová en el tiempo de la creación eran los ángeles no caídos y los otros hijos de Dios. ¿Y por qué le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Porque Jehová había creado estos seres a su imagen moral. Y al hombre también lo creó a semejanza de Dios. Pero el hombre no es un Dios, pero refleja la semejanza de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Jehová. Y a imagen y semejanza de los seres no caídos. Entonces, inventar cosas es fácil, pero tiene que tener sustento en la Biblia. No había ningún Dios hijo cuando Jehová creó, porque la Biblia es clara, solo Jehová creó. No estaba el Dios hijo. Ahora, cuando tomamos las palabras de Salomón en Proverbios diciendo, la sabiduría es Cristo, es un verso, porque no hay un Dios sin sabiduría. La sabiduría de Dios no es Cristo, no es otra persona. El verdadero Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, engendrado por Dios como anunció con la carne de David. Entonces, si queremos conocer la verdad, tenemos que oír todo lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. No podemos inventar, por lo otro es invento. Cuando habló Jehová con Moisés, ¿quién estaba hablando? Jehová. Cuando habló con Gedeón, ¿quién hablaba? Jehová. Cuando habló con Jesús, ¿quién hablaba? Jehová hablaba. No había un Dios hijo, eso es un invento. Y lo que sabemos es que los siervos de Satanás en nuestras Biblias ponen el ángel con mayúscula para que creamos que se trata de otra persona, porque buscan reflejar en nuestra Biblia a la Trinidad, al Dios Hijo de la Trinidad, al Verbo. Pero el Verbo es un ídolo. ¿Mm? Y nosotros sabemos que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, como Jesús lo identifica. ¿Por qué? Porque en el edicto de Salónica, el año 380, se mandó a asesinar a los cristianos que no adoraban la Trinidad, que no adoraban al Dios Hijo. Por eso Jesús lo llama la abominación desoladora. Y Jesús fue claro, Juan 16, 1 al 3. Los van a expulsar de las sinagogas y va a llegar la hora en que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conoce al Padre ni a mí. Al que adora al Dios Hijo y al Dios Padre que lo engendró, su esencia, su sustancia, no conoce al verdadero Dios, no conoce a Jehová,
ni al verdadero Mesías, eso es muy claro. Y lo asesinaron pues se habían convertido en hijos del diablo, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y el que adora al Dios Padre y al Dios Hijo, definido en el credo de Nicea, ese Dios Hijo engendró la sustancia del Padre, el Verbo, está adorando a Satanás pensando que adora al Cristo verdadero. Y si lo hace conscientemente, va a llegar a conocer las profundidades de Satanás, pues Satanás va a poder hacerlo habitación de demonios. Nosotros tenemos que conocer al verdadero Jesús y al verdadero Dios. Esa es la responsabilidad que Dios le dio al pueblo adventista, porque como le mostró en el Juárez, los pioneros tenían que deshacerse de los errores heredados de los paganos y los papistas. Porque en estos versículos que los torcían para decir acá estaba el ángel de Jehová y era un Dios, es un verso, es una mentira, es un error. ¿Mm? Porque Jehová dice claramente que él no conoce a ninguno. Y cuando habla del Mesías, las profecías mesiánicas, habla del hijo que él va a engendrar. En el Salmo 2 está diciendo, yo te engendré hoy a quién, al Mesías. Entonces, Satanás fue muy claro en su actitud. ¿Por qué? Fue a tentar a Jesús. Ahora, si Jesús fuera un Dios, como dice el Salmo 139, antes que Satanás viniera a él, él sabía que era Satanás. Pero Jesús no era un Dios, era un hombre. Por eso lo tentó. Satanás no es tonto. Fue a tentar a un hombre para tratar de engañarlo, pero no va a ir a tentar a un Dios que no puede ser tentado por el mal, como dice, digamos, Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios tampoco puede morir, pero Jesús murió, porque era un cordero, era un verdadero hombre. El otro es un ídolo. El Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre, es el disfraz de Satanás. Y Satanás mismo nos dio testimonio al tentar a Jesús, que Jesús, el verdadero Jesús, no era un Dios. ¿Podrías usar Porque, los versículos para poder verlos, para no estar confundidos? Las a ver, palabras están muy buenas, pero ya en el tiempo que tienes, usar más la Biblia para poder entender dónde dice ok, todo lo que está. voy a leer versículos. No, no probé ponerlos en Zoom, cómo ponerlos para que lo vean, pero Ujú. voy a leer. Entonces, voy a empezar con Isaías 1:18. ¿Quién perdonaba los pecados al pueblo? Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y quién los perdona en tiempo del Nuevo Testamento? Dice Pablo, Romanos 8:33-34, Jehová. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios, Jehová es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como él dice Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y vas a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en 1 Timoteo 2:5 Pablo dice lo siguiente, porque hay un solo Dios, quien Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo del Hombre, un hombre. Porque Jesús es un cordero. Porque si no fuera un cordero, un verdadero hombre, si fuera un Dios, no podría ser tentado por el mal, no podría morir, y hubiera sido una farsa la que Jesús venció al pecado en la carne. Jesús era un verdadero cordero, el otro es un ídolo. Ahora, ¿qué pasa cuando Jehová perdona nuestros pecados? Como dice Isaías 43, 23, 25, los carga sobre sí mismo. Se hace responsable de pagar la deuda de nuestros pecados. Isaías 43, 23, 25 dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Según los paganos, perdonar pecados es un atributo de la naturaleza de los dioses. Pero Jehová no dice eso, porque el que perdona se hace responsable de pagar. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, ¿quién tenía que pagar? Jehová, no otra persona. Solo Jehová podía pagarlo. ¿Y cómo lo pagaría? Haciéndose hombre, porque para Dios no hay nada imposible. Como dice Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo, el verbo. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, ¿quién moriría para pagar la deuda que Jehová
estaba adquiriendo al perdonar los pecados de sus hijos y sigue adquiriendo al perdonarnos. ¿Cómo podía ser purificado el santuario? Solo con la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, porque Jehová tendría que hacerse hombre, no otra persona. ¿Y cómo Jehová se haría hombre? Un Y minuto. como dice Pablo, este es el misterio de la piedad, y Jehová lo explicó del siguiente modo. A Jehová, el árbol espiritual invisible, le saldría un renuevo humano, visible, que tendría la carne de David, que sería del linaje de David. De ese modo Jehová sería manifestado en carne y debería llegar a vencer al pecado en nuestra carne, con un verdadero cordero, y llegar a ser un cordero adulto y sin mancha que pusiera voluntariamente su vida en expiación por los pecados. Jehová sería su nombre, el nombre con el que lo conocerían y lo llamarían. ¿No? Y bueno, no tengo más tiempo para leer las citas, pero cuando me toque, me quede más tiempo, lo voy a hacer. Pero lo importante es eso, el verdadero Mesías es Jehová. Por eso David le llama Señor. Y en el Apocalipsis Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el principio y el fin, el primero y el último. Ahora un Dios Hijo es el segundo, el Dios Padre, como Zeus de Apolo, pero Jesús lo niega. Entonces, lo que dicen que Jesús es un Dios Hijo engendrado por el Padre, su sustancia, hablando del Cristo niceno, porque es el disfraz de Satanás, no entienden la Biblia. Porque Jesús dice, yo soy el primero, no soy el segundo, no soy un Dios Hijo. Y además dice en Apocalipsis, yo soy la raíz, soy el padre de David y soy el linaje de David. Dice, yo, el padre de Tiempo. David, me hice hombre para redimirlos. Bueno, paro acá. Gracias. Okay. And John Frank. Sí, aquí estoy. ¿Podrías algo que decir? Yo sé que explicaste todo con la Biblia, pero am, no sé si quieres que te pregunte o si puedes simplemente salir por lo que él ha dicho, que nuestra hermana Cristian dijo. Bueno, lo que ha dicho simplemente son ideas humanas, porque la palabra de Dios dijo ya lo que leímos. O sea, la palabra no se puede negar. No, lo que no se puede negar. O sea, si la Biblia dice que Proverbios, por ejemplo, de los textos que ya leí, uno de los que ya leímos, dice que con él estaba yo ordenándolo todo, es así. No hay que buscarle la quinta pata, ni hay que buscar, o sea, y negar. Negar eso es negar, es decir, a que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque está muy claro, con él estaba yo, él uno, sí, yo otros dos. O sea, eso es muy claro lo que dice la Escritura. Y por supuesto, bueno, todos los textos que hemos leído son muy claros en cuanto a quién estaba con el Padre. Una cosa que puedo aclarar es, creo que el hermano Cristian no está hablando o sea, con referencia a lo que nosotros estamos diciendo. Está hablando con otra idea en su cabeza, porque está hablando de los que creen en Dios Hijo. Nosotros no creemos en Dios Hijo. Esa expresión no está en la Escritura. Entonces no creemos en eso. Y por tanto no está hablando acerca de lo que nosotros creemos. Está respondiendo quizás a lo que dicen los trinitarios, pero no es lo que nosotros decimos. La Biblia no dice eso. La Biblia cuando habla del Hijo de Dios. No es lo mismo Hijo de Dios que Dios Hijo. Ahora, lo que hemos leído son textos que mencionan como el Hijo de Dios, como el texto de Proverbios, como el texto de Zacarías 6:13 que habla de sacerdote, ambos a dos, y todos los que leímos, ¿no? Inclusive nos faltó hablar de los textos, que los mencioné solamente por encima del Nuevo Testamento, pero muy claros. Por ejemplo, los que mencionamos donde el Padre habla, eso no se puede negar, eso no se puede ni siquiera interpretar, eso no es cuestión de interpretar, eso es cuestión de aceptar lo que dice la Biblia. O sea, Pedro lo dice, yo estaba en el Monte Santo cuando oímos esa voz. O sea, yo voy a decirle que Pedro está mintiendo, que Pedro no, Pedro, tú lo que escuchaste no era lo que escuchaste. Y la voz dijo, este es mi hijo. Entonces, negar eso, eso es por eso que Juan lo dice, ¿no? El que niega que hay un padre y que hay un hijo, ese es el espíritu del anticristo. Eso es, eso es. Y en Nicea, en el concilio de Nicea, es mentira que ellos creen que Jesús fue engendrado. ¿Por qué? Porque hay que entender, como se ha dicho, ¿no? Las palabras en su contexto. Y en este caso, cuando en el concilio de Nicea se habla de que Jesús fue engendrado, no creado, ellos, los mismos que escriben eso, lo explican. Ellos creen en una generación eterna del Hijo. Así lo expresan los católicos. Lo pueden uno investigar. Generación eterna. ¿Y qué se refieren ellos con la generación eterna? Bueno, un proceso, según ellos dicen, que ha comenzado, pero que no ha terminado. O sea,
digámoslo así, hasta lo que se puede entender de lo que ellos explican, porque eso son ideas de ellos. Cuando un católico, en este caso el concilio, se habla de que Jesús fue engendrado, no creado, para ellos engendrado es la generación eterna del Hijo. Es decir, Jesús fue supuestamente engendrado en un proceso que comenzó pero que nunca ha terminado. O sea que finalmente, si Jesús si el engendramiento de Jesús no ha terminado según los católicos, entonces realmente Jesús no fue engendrado. Porque de hecho, como lo presentan, como lo describen, coeterno, coexistente, no está hablando de un hijo, está hablando de alguien que en todo caso es un gemelo de Dios, un hermano gemelo. Pero ese es el concepto. Que los católicos nicenos usen la palabra engendrado no significa que es que ellos están diciendo lo que dice la Biblia, porque cuando explican, y entonces lo puede preguntar un católico, a un teólogo católico, un obispo, un sacerdote, pregúntele qué quiere decir allí engendrado. Y le va a explicar eso, le va a decir, el concepto que ellos explican de engendrado es un concepto totalmente distinto a lo que dice la Escritura. Entonces, ellos usan esa palabra porque obviamente quieren usar la Escritura para darle visto de que es bíblico su explicación, pero cuando explican eso, entonces nos damos cuenta que no realmente están creyendo lo que la Biblia dice de Jesús como engendrado. La Biblia cuando habla de Jesús como engendrado, ya lo leímos, Proverbios 8 no es metafórico. Fíjense que lo que hace Cristian para poder establecer su doctrina es decir que todo lo que la Biblia dice es mentira. O sea, lo que Juan dice es mentira. Lo que dice Salomón, eso es mentira. O sea, simplemente lo que está haciendo realmente Cristian es, en este caso, con todo el respeto, por supuesto, pero es lo que está haciendo, es seleccionar de la Biblia los versículos que cuadran con su doctrina. Esos sí son verdaderos. Los demás versículos son falsos, son mentiras, fueron introducidos por la Iglesia Católica. Una acusación, obviamente, sin base, sin evidencia, pero sirve a los propósitos de presentar que negar la escritura. Pero la escritura, cuando la tomamos como está, toda, los versículos, tanto los unos como los otros, son muy claros, son muy claros cuando dice, Proverbios 8, por ejemplo, Jehová me adquirió a mí el principio de su camino, me adquirió la misma palabra que dice Eva cuando dice adquirí varón. O sea, está hablando de concebir, está hablando de un nacimiento. Y eso mismo lo dice luego en los siguientes versículos, antes de los abismos fui engendrada. O sea, es claro en la Biblia, fue engendrada. Se buscan a rebuscar argumentos filosóficos y científicos. No, que entonces no, Dios no puede engendrar. No, es que nosotros queremos como Dios en nuestra mente, Dios no puede engendrar, no aceptamos eso. Pero así no se estudia la Biblia. La Biblia se estudia, yo acepto lo que está escrito y luego entiendo, porque lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A un hombre de ciencia, o a un científico, o a uno que se hace llamar científico, tú le hablas de creación y no le entiende. ¿Por qué no le entiende? Porque tiene que tener fe primero, como dice Pablo. Por la fe entendemos. Primero creemos en lo que dice la Escritura y después entendemos. Pero en el contrario, la gente busca entender y lo que no entiende lo tacha de falso. En este caso, Proverbios es muy claro. Antes de los abismos fui engendrada. Jehová me adquirió en el principio de su camino. Yo te he engendrado hoy. Con él estaba yo ordenándolo todo. Eso es solamente el antiguo, porque en el nuevo son aún mucho más claro. En el principio del verbo, luego estaba con Dios y luego era Dios. Eh, que dice, Juan habla del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió a su Hijo. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cuando la Biblia dice, Dios se manifestó en carne, claro, porque ya lo ha dicho, que Jesús es Dios también. ¿Por qué es Dios? Primero, porque heredó la naturaleza divina. Y segundo, como dice Pablo en Hebreos, porque heredó el nombre de Dios. Pero no está diciendo que Él es la persona del Padre. Ahí está la confusión. Es cuando queremos colocar la palabra Dios como que se refiere al Padre. No, la palabra Dios en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo depende del contexto. De hecho, Jesús mismo lo explica. Cuando tiene sus debates con los fariseos, Jesús lo explica. Jesús dice, el que ya citamos, Jehová dijo a mi Señor. Y Jesús mismo lo está tomando como evidencia de que Él es. O sea, ahí cuando Jesús cita Salmo 110, Jesús no está identificándose como Jehová, se está identificando como Adonai. Entonces fíjense Un minuto. que Jesús mismo, explicando Salmo 110, él dice, yo soy el Señor allí en ese versículo, pero está Jehová, Jehová dijo a mi Señor.
siéntate a mi diestra. O sea, siéntate a mi diestra es que yo estoy sentado aquí y a mi diestra está sentado otro. O sea, es muy claro el texto. Es muy claro. Cuando el texto de Isaías u otros textos dicen, no conozco otro Dios, obviamente, si vemos el contexto, ese versículo está hablando de Jesús, no está hablando del Padre. Cuando dice Jesús, está hablando de Él, que después de Él no fue engendrado otro Dios, ni lo será, ni lo fue antes de Él, porque el único que fue engendrado fue Jesucristo. Ese texto es Jesús hablando. De hecho, Juan también lo dice en el Evangelio de Juan. Juan dice, cuando habla de Isaías, que Isaías, Tiempo. eh, bueno, en Isaías capítulo 6, Juan dice que eso se refiere al Hijo, que el que vio allí, que el Jehová que estaba en el trono era el Hijo. Tremendo. Ok. En unos 5 minutitos más antes de terminar, am, Cristian. Ok, gracias. Yo no niego ninguna palabra de la palabra de Dios, simplemente lo que creo es lo que Dios nos reveló, que lo que tenemos son los cadáveres de los testigos y como Dios le mostró en el Nehuay, y por supuesto los lobos vestidos de adventistas lo niegan. El Primeros Escritos, página 220, dice, ya vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Las cambiaron o no? ¿Es verdad esto o es mentira? Sí, es verdad, las cambiaron, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. O sea, porque lo que tenemos nosotros es la Biblia católica que refleja la tradición de Roma, empezando por el credo de Nicea. Por eso habla del Hijo unigénito, habla de engendrado, etcétera. Después en Conflicto de los Siglos, página 639, leemos, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Las pervirtió, las corrompió. ¿Cómo? Cambiando las palabras, como le mostró Dios. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer las Santas Escrituras. Por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Porque si creemos a todo lo que está escrito ahí, y tenemos que creer el credo de Nicea, pero eso es una abominación, porque eso es lo que hicieron los apóstatas con cosas sacrificadas a los ídolos. Y después leemos esta cita de manuscrito 153 de 1899, ella dice, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte, ¿qué parte? La pervertida, de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová, lo que Satanás y sus siervos ocultan, porque no podemos hacer a Jehová mentiroso. Cuando Jehová dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, si habla Jesús ahí, ¿qué está diciendo? No conozco a una persona que sea Dios, no conozco a mi Padre. Si Jesús fuera un hijo engendrado, está diciendo, no conozco al Padre, no existe. No, el que está hablando es Jehová, nuestro Dios y Padre, y cuando en Zacarías habla, que dice, siéntate a mi diestra, o en el Salmo 110, siéntate a mi diestra, o en Zacarías habla de que el renuevo de Jehová, porque el varón cuyo nombre es el renuevo, que brotará de Jehová, está diciendo en Zacarías, él va a edificar el templo de Jehová, porque el que bautiza con el Espíritu Santo de la promesa es el Hijo, pero el Hijo verdadero es el verdadero Mesías. Entonces, si queremos conocer el verdadero Mesías, lo que tenemos que hacer es, como hizo Jesús, después de resucitar, les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran la profecía y les mostró lo que decían, todo lo que decían de él. Entonces, si creemos a todo lo que Jehová anunció sobre el Mesías, entonces vamos a conocer la verdad. Si no, podemos creer a cualquier fábula. Y, bueno, yo no puedo juzgar a un hermano, yo no puedo juzgar al hermano John. Lo que sé, después de leer toda la palabra de Dios, es que lo que él cree es un error. Y como Dios le dijo en el Juárez, son los errores que tenían los pioneros que habían heredado de los paganos y los papistas. Porque al hablar del Mesías, Jehová fue muy claro, el Mesías no es otro Dios. Pero si nuestro hermano cree en Juan 1, 1 al 3, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está creyendo en otro Dios, aunque diga que no lo cree. Y los pioneros creían que Jesús era otro Dios, que tenía la esencia, la sustancia del Dios Padre. ¿Mm? Y ese es el problema. Si creemos en otro Dios, estamos adorando un ídolo, porque hay un solo Dios que es Jehová, y se representa claramente el yo soy. ¿Mm? Entonces, ¿y Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es el tema. Jehová no podía pagar
justamente la deuda asumida, si él no se hacía hombre. Entonces, ¿cómo Jehová se haría hombre? Y este es el misterio de la piedad, y Jehová lo explicó de siguiente modo. A Jehová, el árbol espiritual, le saldría un renuevo humano visible, que tendría la carne de David, que sería del linaje de David, y de ese modo Jehová sería manifestado en carne y debería llegar a vencer al pecado de nuestra carne, como verdadero hombre, para llegar a ser un cordero adulto y sin mancha que pudiera voluntariamente, pusiera voluntariamente su vida en expiación por nuestros pecados. Y Jehová sería su nombre, el nombre con los que lo conocerían lo llamarían, porque el que se hizo hombre es Un Jehová. minuto. Ok, 2 Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le anuncia Jehová a David. Después, yo levantaré, yo voy a engendrar a tu hijo. En el futuro, después de ti, cuando estés muertos, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. O sea, ¿qué está diciendo? En el futuro, cuando mueras, después de ti, yo voy a engendrar al Mesías y él va a edificar el verdadero templo, el templo del nuevo pacto. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré en el futuro al Padre y él me será en el futuro a mi Hijo. Este es el verdadero Mesías, no un Dios Hijo engendrado. Ese es el ídolo, es el disfraz de Satanás y los demonios. Entonces, y Jeremías 23, 5 y 6, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré en el futuro a David, renuevo justo. Y Tiempo. termina diciendo, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían? Jehová. ¿Por qué? Porque el que sería hombre sería Jehová. Isaías 9:6, porque un niño humano, una oveja, un cordero, no se ha nacido, hijo no se es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará en el futuro su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Jehová el Señor. ¿Quién sería hombre? Jehová, príncipe de paz. Tiempo. Ese es el tema. El verdadero Mesías es Jehová. Entonces, si tuviera tiempo para leerles todas las citas de la Biblia que identifican al Mesías, les quedaría muy claro quién es el Mesías. El verdadero Mesías no es el Cristo niceno, no es un Dios hijo engendrado. Ese es el disfraz cristiano de Satanás, como Jesús lo dijo en su sermón profético. Cuando vean a la abominación Tiempo. asoladora que habló el profeta Daniel y digan, este es el Cristo, por el llamarían Cristo, no lo Ah. crean, no soy yo, ese es Satanás. Ok, vamos a tomar una noticia, gracias Cristian. Perdón, una pregunta del público, hermano Nelson dice, si rechazamos Nicea, ¿por qué no simplemente dejamos que la Biblia defina la relación entre el Padre y el Hijo? Y hay que dejar que la defina, pero hay que leer toda palabra que sale de la boca de Jehová para comprender quién es el verdadero Jesús. John Frank, ¿tú tienes algo que decir sobre esta pregunta? Si rechazamos Nicea, ¿por qué no simplemente dejamos que la Biblia defina la relación entre el Padre y el Hijo? Vale, ¿tengo 5 minutos o qué? Sí, Perfecto, sí, bueno, evidentemente, es que ese es el problema cuando queremos estudiar la Biblia a la luz de la historia, ¿no? Tenemos que estudiar la Biblia a la luz de sí misma, la Biblia se explica a sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma, nadie la puede interpretar. ¿Qué significa que la Biblia se implica a sí misma o que se interpreta a sí misma? Que nadie la puede interpretar. Bueno, que yo tengo que aceptar lo que la Biblia dice de todo lo que, en este caso, tengo que aceptar lo que la Biblia dice del Padre y del Hijo, sin yo negar, porque, claro, se debe comparar un texto con otro, pero no, pero aquí se está haciendo, o algunos hacen, comparan un texto con otro y cuando el otro niega o aparentemente niega esto, entonces ellos rechazan el otro texto. Así no es estudiar la Biblia. No se puede comparar un texto con otro y negando la Biblia o negando los versículos. Entonces, si el versículo es claro, debe ser aceptado como está escrito. No hay que contradecirlo. Y los otros versículos también se van uniendo a ese complemento. ¿Y cómo tenemos que aceptar lo que dice la Escritura? La relación que hay entre el Padre y el Hijo. Una cosa que dijo el hermano Cristian es, justamente quiero señalar aquí. Él mencionó una cita del Espíritu de Profecía y quiero poner la cita completa, no la parte, porque a veces leemos una parte que nos conviene. Dice aquí, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ellas eran pocos, hubo sabios, en algunos casos, no en todos los casos, cambiaron las palabras pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo a sus opiniones establecidas, a sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Pero hay que seguir leyendo, porque el hermano leyó hasta aquí y no leyó la parte final, no leyó el contexto, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta.
O sea, ella no está diciendo que por eso vamos a desechar los versículos, porque ella dice sí, hubo palabras, pero ella no señala cuáles son las palabras que fueron cambiadas. Yo podría decir el mismo argumento y decir, bueno, las palabras que tú citas, o que cita Cristian, donde dice que Isaías dice que Jehová no hay otro Dios, esas fueron las que fueron cambiadas. Yo podría decir eso. Y sería igualmente de válido como lo dice él de lo contrario. Pero el testimonio no dice cuáles son las palabras que fueron cambiadas. No lo dice. Entonces, ¿qué dice? Que sigue diciendo, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, o sea, toda es una cadena perfecta. O sea, ahí no dice, desechemos la Biblia. No, es una palabra, es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. ¿Ve? Una porción se vincula con la otra y la explica. Génesis 1:26 dice, Dios hagamos. Pero allí mismo en Génesis no dice quiénes estaban en ese hagamos. Entonces, decir que son los ángeles, no, porque los ángeles no dice, justamente Pablo mismo en hebreo dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás tal cosa. Nunca. Pero Proverbios 8 sí dice que quien estaba allí era el Hijo. Es más, Colosense también lo dice. Juan 1:3 también lo dice. O sea, hay otros textos, bastantes textos, que dicen, que explican Génesis 1:26, diciendo que quien estaba con el Padre era el Hijo en la creación. ¿Qué más dice diciendo la cita? Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida revelado en ella. Ya que se cita también el espíritu de profecía, bueno, en ese contexto yo cito el libro Patriarcas y Profetas, que es muy claro, muy claro. Un Decir minuto. que los decir que los primeros estaban equivocados es ir en contra del testimonio. Mira lo que dice la misma María Elena de Juárez, Patriarca y Profeta, página 11. El soberano del universo no estaba solo, no estaba solo. Textual lo está diciendo. En su obra benéfica tuvo un compañero, no dos compañeros, como dice la Trinidad, no, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio, y mira lo que cita Elena de Juárez, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sigue diciendo la siguiente cita. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser en todo que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas, no solamente cita Isaías 9:6, también cita Miqueas. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y además cita Proverbios. Y el Hijo de Dios no es una metáfora. El Hijo de Dios, hablando de sí mismo, o sea, de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Entonces, Tiempo. ese versículo está hablando de que el Hijo de Dios habla de sí mismo. O sea, no es una metáfora, ni es la sabiduría como algo que no es una persona, no, es Jesús hablando de sí mismo y cita los textos que hemos leído. Ok, gracias, John Frank. Tenemos a los hermanos, por ejemplo, Ari dice, nadie puede negar que Yahshua es el hijo de Yahweh, el Shaddai. And then el hermano Freddy también está dando algunos versículos, Proverbios 34, 1 Corintios 1:24, Cristo es el poder de la sabiduría. Después voy a leer lo que ellos están diciendo. El verbo, perdón, esto se... Bueno, hay una pregunta aquí y después vuelvo con los solamente para agradecer a los hermanos que están aportando también. Y la última pregunta, y esto sí vamos 2 minutos, 2 para terminar, 1 hora y media en punto. Si solo Jehová puede perdonar pecados, como dice Isaías 1:18, ¿por qué Jesús perdona pecados en Marcos 2:5-7? 2 minutitos, por favor, Cristian, y también 2 Es una minutos. mentira puesta por los sabios de Roma. A ver, lo que dijo Elena White es que la Biblia es una cadena perfecta y como ¿Los dice Pablo, versículos de la los Biblia son mentira? Lo que está preguntando el hermano. sí, ese versículo es mentira puesto por los sabios de ¿Cuáles, Roma. cuáles son mentiras? ¿De Los que Isaías o dicen que Marcos? Jesús perdonaba pecados, para que el Hijo del Hombre, para que veas que el Hijo del Hombre tiene puesta en la tierra para perdonar de pecados, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Es mentira.
Porque el único que perdona pecados, como dice Pablo, es Jehová, y Jesús es nuestro mediador. Entonces, ¿cuándo fue quitado el continuo? La obra de Jesús y de su Padre, como decía nuestro hermano, que anunció de Zacarías el Consejo de Paz. Cuando en el siglo IV, Constantino le dio su poder y su autoridad como sumo pontífice de la mujer Jezabel a Silvestre I, y Silvestre I, ¿qué hizo? A los sacerdotes paganos, porque ahora era sumo pontífice de Jezabel, los incorporó en la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano que creó Constantino, y les dio como trabajo el ejercer los sacramentos paganos que ahora los cristianizó. Entre estos sacramentos estaba el perdón de los pecados por un sacerdote pagano. Ahí fue quitado el continuo, en la Iglesia de Roma. Entonces, y para justificar eso, Jesús le tuvo que dar autoridad a Roma de perdonar pecados, como lo pusieron en Juan, lo pusieron en Mateo, en todos lados. Y Jesús tenía que estar perdonado pecados, pero si Jesús hubiera hecho el que se hubiera sentado al templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, hubiera sido el Mesías y hubiera sido el que hubiera quitado el continuo, pero es mentira. Eso es una mentira. Ahora, nosotros lo tenemos que hacer, como dice la White y como dice Cristian, Pablo, el hermano lo- dice, porque tenemos poco tiempo, si descartamos estos textos, ¿con qué base definimos de parte de la Biblia aceptamos y cuál no? Si se puede eso hacer en porque 2 minutos. hay una sola forma de perdonar O pecados, menos. y la hace Jehová, y esos pecados cuando los perdona va a su santuario, y él Con la tiene que Biblia, pagar por eso. con la Biblia. Y los versículos que leímos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es purificado el santuario? Con la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Porque Jehová, al perdonar pecados, traslada sus pecados al santuario y se hace responsable de pagar. No es un tema, como dice Roma, un atributo a la naturaleza divina de los dioses. Si Jesús era Dios, podía perdonar pecados. Sí, si fuera un Dios pagano, sí. Ok, gracias, Pero Cristian. en la Ya, Biblia no. El único que dice, perdona pecados es Jehová. Y si nuestros pecados no son trasladados al santuario, no son perdonados, es una mentira. Un sacerdote pagano que se llame cristiano, católico, no puede perdonar pecados. O sea, el católico le está engañando. Cuando un sacerdote le dice te perdono, le está engañando, es una mentira. Si Jehová no perdona, ese pecado no es perdonado. Está ok, siendo engañado. muchas gracias. Dice, yo prefiero quedarme con la escritura como inspirada, segunda de Timoteo 3:16. Voy a ir rapidito a lo que dice Tony aquí. Am, Gracias, hermanos, por los canales. Gracias a ti por acompañarnos, Tony. Fácilmente, la cuenta fácilmente quienes predican la verdad y quienes no. Tony dice, ahora es fácil que ver quienes hablan como jesuitas, cizaña o trigo. Bueno, que Jehová les dé entendimiento. Hermanos, esto, gracias a Dios, es un estudio y ustedes tienen que estudiar mucho más en casa, ¿no? Am, ya que este es simplemente un estudio. John Fran, ¿tienes algún 2 minutos o de repente uno nada más, 1 minuto? Si, ¿cómo definimos lo que dijo aquí el hermano sobre ah, cómo se define si es un versículo bueno o malo? Eso sería. La ley del Bueno, es testimonio. que nosotros no tenemos esa potestad, porque cuando yo me pongo en el piso de que yo soy quien defino qué versículo es verdadero y qué no, entonces yo me estoy sentando en el templo de Dios como si fuera Dios y tratando de decir qué es de lo que Dios dijo, qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido. Esa es la obra del hombre de pecado, de la obra del papado, pero no es la obra que nosotros nos ha sido dado a hacer. Nosotros tenemos que tener fe, que Jesús mismo lo dijo. Mis palabras no perecerán. O sea, él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, se refiere con eso qué cosa? De que no iba a permitir que el diablo pervirtiera la escritura. Eso es lo que... Entonces, hay una gran contradicción en el hermano. El hermano, repito, cuando le conviene, cita al espíritu de profecía, cita a Elena de White para establecer su punto de que la Biblia fue corrompida, pero no acepta cuando Elena de White dice lo que hemos leído, con lo que yo leí acerca del Hijo, ahí sí no lo acepta. Entonces, es un asunto acomodaticio, es simplemente algo, es como la carta, ¿no? Una fe a la carta. Yo tomo lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me agrada y lo que no lo desecho. No hay un criterio. Evidentemente, eso así no trabaja el Señor. Dios no está guiando así, porque si Elena de White fue una profeta, entonces todo lo que dijo y describió fue inspirado, tanto como cuando dijo que la Biblia fue, algunas palabras han sido pervertidas, como cuando testificó que el padre no estaba solo y que tenía un hijo y cita los versículos que citó.
En ambos casos es el mismo espíritu que le inspira. Si el espíritu le dijo esto, también le dijo esto otro. Y lo mismo en el caso de la Biblia. O sea, una interpretación errónea de que son los cadáveres, pero es que la misma Biblia dice en esa profecía, Apocalipsis 11, que esos cadáveres resucitaron, Un resucitaron. minuto. Y justamente la hermana White, explicando esa profecía de Apocalipsis 11, dice que esos cadáveres que resucitaron de la Biblia se cumple en las traducciones de la Biblia de su tiempo, de la Biblia protestante de su tiempo, no la Biblia católica. La Biblia protestante está en la profecía como que los cadáveres que después de 3 días y medio resucitan, o sea, no se quedaron muertos. Para el hermano, en su entendimiento y en la práctica, los cadáveres siguen muertos, la Biblia sigue muerta. Para nosotros no, la Biblia ha resucitado porque Dios es más poderoso que el papado. Ok, Ok, ¿puedo decir un agradecemos. minutos? Claro que sí. Un, Un minutito, por un favor, para minutito, cada uno. bueno. A Gracias, ver, Cristian. hay una cosa, yo no uso a Elena Joy para hacer doctrina porque ya dijo claramente, testigo no es para el ministro, que los que engañarían al pueblo adventista usarían sus testimonios para hacer doctrina. Y ella dijo que conflicto de los siglos, que Dios tendrá un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Yo no soy un engañador, por eso no uso los escritos en el para hacer doctrina, pero ella mismo dijo que tenemos que probar a la ley y al testimonio. Y Pablo es claro, los profetas están sujetos a los profetas, entonces si yo tengo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encuentro cosas que son contrarias, abiertamente contrarias al testimonio de los profetas, y busco la cadena perfecta de verdades como Dios le mostró a Juan, obviamente esas palabras son las palabras de los sabios Roma inspirados por Satanás, no es Dios el que los inspiró. Y es fácil encontrar cuáles son las palabras inspiradas por Satanás. Y es nuestra responsabilidad. Por eso las vírgenes tienen que arreglar sus lámparas. No es sentarse en el templo de Dios. Es nuestra vida la que depende que hagamos eso. Entonces, Apocalipsis 11, cuando dicen que los dos testigos resucitan y suben al cielo de la nube, porque suben al cielo en la mano de las vírgenes sensatas que arreglan sus lámparas y hacen la obra de Elías y predican la verdad a sus hermanos y le dan el alimento a tiempo. Eso es lo que va a pasar con los sellos del pueblo adventista. Y en nuestra iglesia hay muchos engañadores, hay muchos. Ok, Yo tiempo. no puedo juzgar a nadie, pero hay muchos engañadores y hay muchos jesuitas disfrazados de adventistas. Y uno los Amén. puede detectar. Jesús dijo, por su fruto los conoceríamos. Amén. Agradecemos profundamente a John Frank y a Christian por este tiempo de estudio para compartir con respeto y llevamos a examinar a los hermanos las escrituras con profundidad. ¿Me puedo Sabemos decir que una estos palabrita, temas Brenda? son... No, ya estoy cerrando. Ok, Una tienes un... sola cosita. Lo que yo estuve exponiendo ahora es una pequeña parte de lo que está en Descubriendo al Engañador bajo sus disfraz cristianos, parte uno y parte 2, la historia y con la Biblia. Y lo pueden encontrar ahí en el canal profético, el canal Hechos Proféticos de YouTube. Y si quieren, me pueden escribir a mí, yo se los puedo enviar esos estudios. Ahí van a ver todo lo que dice la Biblia sobre Jesús, todo lo que Jesús le leyó a los discípulos mostrando quién era Él, y van a ver que el cristo niceno es el disfraz cristiano de Satanás. Claramente no tiene nada que ver con el verdadero Mesías. Ok, John Frank, ¿también quieres dar tu canal? Sí, bueno, simplemente decir lo que es claro, ¿no? No es, o sea, he citado el espíritu de profecía, no para hacer doctrina, porque ya cité un montón de textos del Antiguo Testamento que son muy claros, como también los del Nuevo. Lo que coloqué el espíritu de profecía, primeramente para aclarar el contexto de la cita que él usó, mal usada, porque la cita no dice cuáles son los textos que supuestamente fueron cambiados, y para mostrar que el profeta coincide con lo que dice la escritura que nosotros hemos ya estudiado. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la Biblia es muy clara, la profecía bíblica es muy clara, el mensaje que Dios levantó es el mensaje adventista de los pioneros, está en la profecía, Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, la iglesia de Filadelfia, todas las profecías apuntan al pueblo adventista de los pioneros como los que levantan la verdad y tienen el sello de Dios. O sea, no tenían errores en cuanto al tema de la deidad. De hecho, la hermana Juez también lo certifica que ella recibió en visión y le dio clara explicación de los textos a los pioneros que hablaban sobre Cristo, su sacerdocio y su ministerio. Elena de White también tuvo claramente visiones acerca del Padre y del Hijo en primeros escritos. Tenemos mucha Amén. información de eso, la puede conseguir en nuestro canal, pues, de la Antorcha Profética en YouTube o en la página web antorchaprofética.cite. Y gracias por la invitación, hermana Brenda. Amén. So,
hermanos, llegamos al final. Vamos a hacer la última oración entonces, escudriñar las escrituras, como dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Nuestro hermano John Frank y Christian estuvieron con nosotros, gracias por eso. John Frank, si podrías hacer la última oración entonces. Amén. Oremos. Padre que estás en el alto cielo, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que también nos des la oportunidad de comprender todas estas cosas y la verdad de todas ellas. Envíanos tu espíritu, danos confirmación, danos entendimiento y sobre todo a los oyentes, Señor, que puedan, como buenos verianos, confirmar todas estas cosas con tu palabra. Que tú les ilumines, que tú les des de tu espíritu para que ellos puedan entender y acepten a tu Hijo que tú enviaste como salvación. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bendecida tarde para todos.